Veo que el pastor Isaías también, pastor Fernando Ramírez. Ok, perfecto. Listo, excelente. Bueno, entonces tenemos como a 3 pastores en medio de nosotros y el resto, me imagino que no sé, son plantadores o quizás son líderes que están ya conectándose con nosotros. Bueno, voy a pedir, Pastor César, tal vez puede ayudarnos con una oración para iniciar. Le voy a pedir, puede prender su micrófono y nos dirige en oración mi querido Pastor César. Mis amados, buenas tardes. Dios los bendiga a todos esta tarde de sábado hermosa, con la intervención de todos y cada uno de los pastores que han permitido que este congreso sea de bendición. Quisiera pedirles que por favor apliquen lo que estamos aprendiendo. Es algo que viene del corazón, no es algo que viene del pensamiento. No pensemos que no podemos hacer lo que el Señor nos ha encomendado, sino que sí podemos, porque tenemos fe, porque confiamos, porque no razonamos, Señor. Así es que, mis amados, los invito a seguir la enseñanza del Señor, a ser discípulos, no importa qué nos impide en el camino. Bendito sea, Señor. Gracias por este día. Amén y amén. Adelante, pastor. Amén, Pastor César, muy gentil, gracias. Bien, Por amados, nada. esta tarde nuestro taller está enfocado prácticamente en hablar un aspecto que es 100% de tipo práctico, ¿verdad? Lo que voy a tratar en este taller es un tema más de tipo práctico, porque obviamente el tema de la teoría sin duda es importante, pero la práctica es un tema fundamental, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tomar un curso de cocina internacional y me pueden dar el título, ¿no es cierto? Pero si yo no los desarrollo en la parte práctica, definitivamente nunca voy a saber si realmente logré ser un cocinero de comida internacional. De igual forma es la plantación de iglesias. Es importante recibir la teoría, pero finalmente el resultado es que podamos levantar una iglesia, ya sea empezando con una comunidad digital para que luego se haga presencial o empezar directamente desde la parte presencial. Amén. Bueno, entonces hemos hablado de 7 habilidades y conozcamos cuáles son esas habilidades. La primera habilidad dice que se llama análisis de la comunidad. La segunda es el evangelismo aplicado para la plantación de iglesias, porque no podemos hablar de levantar iglesias sin hacer evangelismo. Lo tercero es el tema del discipulado sin templo. Aquí rompemos un poco un paradigma, ¿verdad? Porque hemos sido muy templocéntricos, pero la idea es entender que el discipulado es más que templos. La cuarta habilidad es crear membresía comprometida. Si nosotros ya hemos analizado la comunidad donde queremos plantar la iglesia, o digitalmente ya tenemos un grupo que se conecta fielmente todas las semanas, ya sea en la plataforma Zoom o ya sea utilizando el Facebook, ¿verdad? Pero si nosotros ya tenemos la comunidad, hay que empezar a evangelizar.
Una vez que les evangelizamos, necesariamente hay que empezar un proceso intencional de discipulado. Y una vez que tenemos discípulos, necesitamos definitivamente tener una membresía. Ahora, de en medio de esa membresía, tendremos que empezar a buscar formar un liderazgo local. Luego, entonces, tenemos que pensar en cómo multiplicarnos estratégicamente. Y finalmente, estamos hablando de lo que es el mentoreo para nuevas personas, ¿sí? O nuevos plantadores. Así que estas son nuestras 7 habilidades que vamos a profundizar hoy en el tema del día de hoy. Vamos a ver esto. No sé, posiblemente si algunos en los talleres anteriores que hemos tenido, a lo mejor ya ha estado, pues qué bueno, va a poder conocer y vamos a poder retroalimentar. Y para los que son nuevos, de pronto, entonces, hoy es su primer acercamiento. Una de las cosas que queremos que desarrollen los plantadores es que sepan analizar la comunidad. Cuando estamos hablando de analizar la comunidad, ¿qué implica analizar la comunidad? En primer lugar, procuramos analizar su entorno, ya sea social, ya sea cultural o geográfico. Por ejemplo, vivir en el norte de Lima no es igual a que vivir en el sur de Lima. Y aquí voy a pedir que algunos me ayuden. Generalmente en las ciudades suele suceder que en el norte la clase social que tiene más dinero o más recurso generalmente viven al norte. Al sur vive la gente que tiene menos recursos, es decir, lo que se conoce como una clase social baja o ya un poquito, quizá mucho más que eso. No sé si en Perú esta realidad es igual. ¿Alguien me puede comentar? No sé si, a ver, para tratar de... ¿Alguien puede indicarme si es lo que estoy yo diciendo de pronto es esta realidad para Perú? En el norte de la ciudad vive la gente que tiene un poco más dinero y en el sur hay gente que tiene un poco menos de dinero. ¿Será así? Mi hermana Permítame, Juliana. pastor. Ah, ok. A ver, adelante, hermano. Te escuchamos. Perdón, no los puedo ver. Mire, si usted lo ve geográficamente, en cada capital de la provincia hay gente que tiene dinero en el norte y en el sur. Y también hay gente humilde en todo lugar. O sea, si hablamos de la ciudad de Lima, no se puede definir ni norte, ni sur, ni este, ni oeste. Pero hablando de las provincias, sucede que hay gente importante en cada ciudad. El problema es en la sierra, porque en la sierra, allí sí hay una diferencia de condición humana en cuanto a la economía y la selva incluso, cada lugar. No es como en el Ecuador, que ustedes están dolarizados, ¿no? Sí, Nosotros correcto. usamos el dólar, pero no usamos la moneda como oficial. Sí, sí, correcto. Estamos ¿Quieres saber algo? sí. Bueno, mire, eso mismo es importante de entender lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Que necesitamos analizar, esto es importantísimo, analizar, porque no es lo mismo plantar una iglesia en un entorno social que tiene ciertas características o que geográficamente es tal vez no es una zona de ciudad. Entonces, eso es importante que el plantador aprenda a tener esa habilidad de saber cómo analizar esto, ¿cierto? Lo segundo, en el análisis de la comunidad, y esto, hermano, rompemos aquí un poquito un paradigma, y es que realmente cuando hablamos de análisis de la comunidad es enfocarnos en el prójimo
y no en la construcción de templos. Generalmente nosotros lo que hemos hecho es que nos hemos enfocado más en construir el templo y las paredes que construir y enfocarnos un grupo de personas. La misión de Mateo capítulo 28 claramente dice, id y haced discípulos. No dice id y haced templos. Ahora, no es que yo sea contrario al templo, jamás. Nosotros tenemos un templo, nosotros tenemos más o menos cerca de 10 congregaciones y algunas de ellas tienen templos. Hemos construido templos. De hecho, el año pasado construimos uno en plena pandemia, un templo como para unas 200 personas. Lo que quiero que usted pueda comprender es que en la plantación de iglesias, cuando entrenamos a un plantador, le ayudamos a que se enfoque primeramente en el prójimo, que es a quien queremos alcanzar, ¿sí? Porque cuando nos enfocamos en el edificio, entonces ahí se invierte. Lo vital es llenar un auditorio, cuando realmente lo vital es hacer discípulos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la comunidad o el análisis de la comunidad, es una habilidad que el plantador va a desarrollar de conocer mejor, ¿no es cierto?, en qué lugar va a poder plantar y desarrollar. Ahora, como herramienta, lo que hemos usado es una encuesta. Lo podemos usar tanto para lo presencial como tanto para lo digital. Las personas que pueden tomar los módulos de plantación de iglesias, les enseñamos en el módulo 1, hay una encuesta. Si quieren hacerlo presencialmente, simplemente van y hacen la encuesta. Esta encuesta le va a arrojar justamente algunos datos sociales, culturales, geográficos, inclusive religiosos. Entonces, esto es importante a la hora de entender sobre el tema de pensar qué queremos decir con analizar la comunidad. Miren, la gran mayoría de nuestras congregaciones, y debemos ser honestos, ¿por qué una congregación está en determinado barrio y por qué no está en el otro barrio? Yo recuerdo que estaba en un país aquí en Latinoamérica y estaba con el superintendente nacional y estamos parados en un puente. Y él me dice, mire hermano, mira Pastor Franklin, me dice, aquí a la derecha hay barrios y colonias donde tenemos más o menos como 50 iglesias de todas las denominaciones. Pero cruzando la calle, o sea, en el otro lado del puente, al lado derecho, me dice, ahí solamente apenas hay como unas 10 o 12 iglesias. La pregunta es, ¿por qué en el un lado hay como 50 iglesias y por qué en el otro lado hay menos iglesias? ¿Sabe cuál era la respuesta? La respuesta es que en el lado izquierdo los costos de arriendo de los locales son más baratos. Entonces, como es más barato arrendar ahí un edificio, entonces obviamente plantemos la iglesia ahí. Entonces, fíjese, muchas veces nosotros hemos plantado una iglesia sin entender cuál es la necesidad. Entonces yo le decía, mira, o sea que la mayor parte de iglesias están en este lado izquierdo del puente, sencillamente porque es más barato el arriendo. Imagínense, qué tremendo esto. Mientras que en el otro lado, como el arriendo es más costoso, obviamente la gente dice, no, ya nos cuesta más arrendar un auditorio para unas 50, 100 personas, mejor vámonos al otro lado. Entonces, por eso es importante que al hacer el análisis de la comunidad, realmente conozcamos cuáles son las necesidades que hay en ese entorno para de ahí poder entonces realmente saber cómo vamos a ir desarrollando esa comunidad, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, de pronto la ponen en el chat y al finalizar contestamos las preguntas. El segundo tiene que ver con la segunda habilidad es evangelismo para la plantación de iglesias. ¿Qué queremos decir o
¿qué es lo que estamos enfocados en evangelismo a la plantación de iglesias? En primer lugar, no buscamos solo decisiones de fe, sino buscamos discípulos. Una de las cosas que a veces la iglesia ha caído es que hacemos muchos eventos y hasta se gasta mucho dinero en los eventos y lo único que logramos conseguir es solo decisiones de fe. Gloria a Dios. Invitamos a tal cantante o invitamos a tal predicador y tuvimos, no sé, 50 decisiones de fe y 30 decisiones de fe. Y lo que estamos contentos es de que tenemos muchas decisiones de fe, pero realmente el evangelismo no debe quedarse solamente en buscar decisiones de fe, sino realmente debemos procurar que vayan más allá, es decir, generar discípulos, porque esos discípulos son los que más adelante van a poder ayudarnos a la multiplicación. También, ¿qué queremos decir en la habilidad de evangelismo para la plantación de iglesia? ¿Alguien puede leerme el segundo punto? ¿Quién me quiere ayudar? Para no crear solo un monólogo. Amén, pastor. Le ayudo. Smith Flores. Dice, evangelismo y no proselitismo, reciclaje de miembros. Gracias, mi amado Smith. Mira, debemos reconocer que en estos últimos años, realmente las iglesias muchas veces no hemos hecho evangelismo. Lo que hemos hecho es un proselitismo, es decir, gente que estaba en la iglesia de mi pastor César y perdóneme, aquí voy a regresar porque quiero verle. Gente que estaba en la iglesia de mi querido pastor César se vino para la iglesia del pastor Frank. Gente que estaba en la iglesia del pastor Franklin se fue para la iglesia del pastor Fernando Ramírez. Y así. Entonces, fíjese, realmente no estamos haciendo un evangelismo. De hecho, hay algunas iglesias que cuando recién empiezan, como ya tienen el local, como la presión es que hay que llenar el local, porque tengo un local para 50, 60 personas o 100 personas, y empiezo a hacer ya cultos, y lo que necesito es ya tener gente, no importa, invitemos nomás si este hermano es de otra iglesia, y eso lo que ha sido es que empezamos a reciclar membresía, es decir, empezamos a reciclar gente que son de otras congregaciones, gente que ya es creyente, y eso no buscamos en la plantación de iglesias. Por eso al plantador lo que le decimos es, no vamos a reciclar membresía. No queremos que gente que sea ya de otra iglesia simplemente se venga de donde nosotros. Una característica de la iglesia contemporánea, ¿no es cierto? Una de las características que estamos viendo es que mucha gente, ¿verdad? Se va a la iglesia que le queda más cerca. Voy a poner un ejemplo. Franklin Páez y su familia hemos sido fieles a la iglesia del pastor Fernando Ramírez por 10 años. Pero resulta que me abrieron una iglesia aquí a 2 cuadras. Y yo voy y le digo, Pastor Fernando, gracias, sabe que una bendición, pero ya no voy a venir acá a la iglesia, porque como tengo una iglesia aquí a 2 cuadras, ya mejor me quedo ahí. Entonces, fíjese, o como abrieron una nueva iglesia, me voy para allá. Entonces, ese reciclaje de membresía no nos está ayudando realmente a extender el reino. Entonces, esa es una de las cosas que procuramos que no suceda, o al menos no queremos que eso sea parte de la realidad a la hora de la plantación de iglesias. ¿Verdad? Muy bien. Regresemos a lo que estaba compartiendo. En la capacitación, lo que hemos hecho es, tenemos 2 herramientas. La primera es ayudarle a que conozca cuál es su estilo de evangelismo. Es decir, el mensajero digital o ese plantador digital o ese plantador presencial, etcétera, le enseñamos a que él se identifique o aprenda a conocer cuál es su estilo de evangelismo. Existen 6 estilos de evangelismo.
Existe el confrontacional, el invitacional, el servicial, el intelectual, ¿verdad? Entonces, muchos plantadores quieren hacer evangelismo, pero ni siquiera saben cuál es su estilo de evangelismo. Y esto es importante porque si yo no conozco cuál es mi estilo de evangelismo, pues realmente voy a tratar a lo mejor de sentirme que no soy muy efectivo porque de pronto el confrontacional o el invitacional son mucho más rápidos para ganar almas, pero en cambio el servicial, ¿verdad? Y el intelectual demoran un poquito más en ganar almas. Entonces, en esta habilidad, lo que le ayudamos al contador es que a través de un test que hacemos de evangelismo, él pueda identificarse para que él pueda desarrollar de mejor forma su trabajo. Y la segunda herramienta es evangelizar con el testimonio personal. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en el mercado eclesial, ¿no es cierto? Por usar un nombre, tenemos una serie de estrategias de evangelismo. Por ejemplo, está las 4 leyes espirituales, está el cubo evangelístico, está evangelismo explosivo, y todos estos son buenos. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando algún plantador o un mensajero digital no tiene conocimiento de ninguno de estos? Entonces, ¿cómo evangeliza? ¿Qué digo? Entonces, lo que le enseñamos de manera práctica es cómo él puede preparar su testimonio personal siguiendo 4 pasos muy sencillitos para que él pueda aprender a compartir su testimonio. Lo puede compartir en 5 minutos como lo puede compartir en 10 o en 15 minutos. Entonces, es importantísimo entender que la habilidad del evangelismo tiene que ser desarrollada, pero desde su propio estilo, ¿no es cierto? Pero también sacándole el jugo, digo yo, a su propia experiencia de vida. Así que esa es una de las habilidades que procuramos y tratamos de que se haga. Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos dicho? Hemos analizado la comunidad, hemos identificado en la comunidad a qué gente queremos llegar y empezamos a evangelizarles. Y cuando ya hemos evangelizado a un par de personas, ya sea digitalmente o presencialmente, entonces necesitamos desarrollar la tercera habilidad. ¿Cuál es la tercera habilidad que tenemos que desarrollar? Sin duda, tiene que ver con lo que es el discipulado transformador. Aquí lo que queremos decir es que el discipulado transformador implica que vamos a discipular gente sin templos. Y aquí, en este tema de la pandemia, ¿sí? En este tema de la pandemia, nos ha tocado aprender eso. Mire, nosotros siempre estábamos acostumbrados a que vamos a discipular a los hermanos, vamos a discipular a la gente, que vengan al templo. Nos cierran las puertas del templo y ahora ¿cómo discipulamos? ¿Y ahora cómo hacemos discípulos? Y eso como que creó o ha creado un tremendo problema a los pastores o inclusive a muchos líderes. Entonces la idea es que debemos pensar en que podemos discipular sin templos, es decir, no necesito realmente un local físico si yo puedo hacerlo como ahorita. Mire, en este momento nosotros tenemos 15 personas que están en esta sala. Bien pudiéramos desarrollar aquí una reunión de discipulado, donde empezamos a ir aprendiendo el aspecto de el discipulado. Así que es importantísimo el tema del discipulado. También el discipulado tenemos que reconocer que hay que crear relaciones. Una de las cosas que Jesús hizo, y voy a regresar, es el discipulado. Jesús en la tierra creó una relación
con la gente. Por eso es importante que si vamos a discipular, hay que procurar hacer un discipulado de tipo relacional. Y para el discipulado relacional, realmente, amados, necesitamos tener amor por las personas, pero también tener tiempo. Por ejemplo, yo tengo que sacarle un tiempito para poder saber en este discipulado que estoy siguiendo, tal vez con mi hermana Juliana, con mi hermana Raquel, que son parte de mi comunidad digital, o con Héctor y Sofía Quispe. Necesito tratar de relacionarme con ellos. Gracias a Dios ahora ya estamos pudiendo en alguna medida acercarnos. Entonces, yo lo que puedo hacer es invitarles a tomarnos una tacita de café, ¿sí? Mire, cuando usted le invita a una persona a tomar café y cuando la gente está sentada en una mesa, definitivamente se muestran de manera diferente. Entonces, el discipulado para que sea y logre transformar vidas, sí necesita de que entendamos de que tiene que ser en base a relaciones. No tiene que ser tan solamente en base a lección, 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 que eso es lo que a veces ha sucedido con nosotros. En las iglesias, ¿qué es lo que hemos hecho? Muy bien, lo que hemos tratado es de que las personas nada más, o sea, ¿cómo hemos evaluado un discipulado? ¿Sí? Hemos evaluado un discipulado en la medida de que el hermano cumplió las 15 lecciones o las 12 lecciones o las 30 lecciones, o porque pasó el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Entonces ya creemos que el hermano es discipulado. Pero lo tercero, estamos diciendo aquí, el discipulado busca la transformación del individuo, pero de manera integral. Es decir, no podemos pensar solamente que el hermanito ya dejó de pecar, gloria a Dios, pero que tal vez sigue teniendo ciertos abusos, por ejemplo, en su casa. De hecho, hemos tenido esto. Entonces, por eso la importancia de que el discipulado realmente sea todo un proceso, ¿sí? El discipulado sea todo un proceso. Aquí quiero regresar a conversar un poquito. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces en lo que nos hemos enfocado es básicamente en esto. A ver, si Héctor y Sofía tomaron todo el nivel 1, eran 10 lecciones, todo el nivel 2, que eran otras 10 lecciones, y todo el nivel 3, que eran unas 15 lecciones, entonces decimos, estos hermanos sí ya son discípulos. Pero la pregunta es, ¿cómo está su carácter? ¿Cómo está realmente su vida? Y ahí es donde nosotros nos hemos encontrado con ingratas sorpresas, aún de líderes que pueden ser muy prominentes predicadores, pero que terminan divorciándose, por ejemplo. O líderes que uno dice, pero ¿cómo es posible si este hermano era tan entregado a Dios? Se le sentía que era un hombre tan metido con Dios. Y miren lo que le encontramos. Es porque realmente el discipulado no solamente tiene relación con enseñar, es decir, con dar una clase. El discipulado, para que sea transformador, debe contener todo un proceso. Quiero mostrarles cuál es el proceso, ¿verdad?, que realmente deberíamos procurar. El proceso que quisiéramos procurar es el siguiente. En la enseñanza del discipulado, mire, la descripción de la transformación. Una acción sumada a otra acción, sumada a otra acción, da como resultado un hábito. Nosotros debemos reconocer que en nuestras iglesias no tenemos gente que tiene hábitos, y ya voy a hablar de por lo menos los 6 hábitos saludables que debe tener un creyente o una familia. Pero
ahorita quiero mostrarle cómo se forma o cómo el discipulado debe ser intencional para ir formando la vida de una persona. Si yo logro que la persona tenga una acción, más otra acción, más otra acción, voy a formarle un hábito. Ahora, si la persona ya tiene un hábito, le sumo otro hábito, más otro hábito, realmente lo que logro es que tenga carácter. Eso es lo que el Señor Jesús dijo, que tengan el carácter de Cristo. Por eso es que a veces tenemos muchos malos testimonios, amados. Tenemos muchos malos testimonios porque no hemos sido intencionales en hacer acciones para que se formen hábitos y los hábitos formen el carácter. Quiero graficarles, quiero mostrarles realmente cómo sería esto. Mire, si nosotros queremos formar el hábito de la oración, a ver, queremos formar el hábito de la oración. Muy bien. Si una persona logra orar a solas, es decir, que él tenga la acción de aprender a orar a solas, ¿sí? Si yo logro que esta persona logre orar a solas en su vida devocional, esa ya es una acción. Si saca por lo menos 5, 10, 15 minutos, no sé, el tiempo que logre sacar diariamente, esa ya es una acción. Pero si yo logro que él aprenda también a orar en familia, es decir, ya no solamente ore a solas, la Biblia dice, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que esté en lo secreto. Bueno, esa es una acción. Pero también dice la palabra, y si dos de vosotros se ponen de acuerdo y siguen creyendo, les será hecho. Es empezar a orar en familia. Esa es otra acción. Y eso, déjeme decir, es algo que se ha perdido mucho. Tal vez en esta pandemia podría ser que hemos logrado a lo mejor que las familias tengan tiempo para orar, porque como ya estábamos encerrados, ni modo. Aunque sea oremos. Pero realmente esa acción va a ayudar para formar el hábito. Y si yo sumo a esa acción que la persona puede ir a orar en la iglesia o orar en un grupo pequeño, ¿sí? Entonces, mire, esas tres acciones van a ir ayudando a formar el hábito de la oración. De eso se trata el discipulado, amados. El discipulado no se trata tan solamente de darle qué sé yo, 10 lecciones y hay que cumplir con las 10 lecciones. No, no. La idea es que vayamos ayudándole con acciones para que pueda ir formando su hábito. Por ejemplo, igual, ¿cómo formamos el hábito en la palabra? Volvemos otra vez. Si la persona puede leer la Biblia solo en su vida devocional, y ahí es donde podemos empezar a hablar, bueno, lo importante es que su vida devocional él la tenga, ¿sí? Si lo tiene, entonces, si aprenden a leer la Biblia en familia, que también esta es una acción que se ha venido perdiendo en los hogares. Hoy muchas veces ya muy poco en las iglesias, las familias, porque las familias están acostumbradas básicamente a ir al templo, y como ahí leemos la Biblia y como ahí nos predican, entonces como que muchas veces ya no le damos importancia a estar leyendo la palabra en familia. Pero mire, si una persona lee su Biblia diariamente, o por lo menos casi diariamente, si puede leer su Biblia en familia por lo menos 2, 3 veces en la semana, y si lee la Biblia, ya sea el día domingo cuando va al culto, o si puede ir a una de las reuniones, no sé, de los ministerios de las mujeres, de los hombres, o lo que ahora le llaman la red de mujeres, la red de hombres, la red de jóvenes, eso ayuda a formar finalmente, ¿qué cosa? Aquí ayuda a el carácter, ¿no es cierto?, de la palabra. Y si queremos formar el hábito de congregarse, bueno, está bien, la persona asiste al culto todos los domingos, perfecto, excelente, qué lindo, todos los domingos está asistiendo al culto, qué bueno. Pero si a eso también él puede participar en algún ministerio, como por ejemplo, si es una hermana, puede participar del ministerio de mujeres que es entre semana, entonces ya deja de ser lo que conocemos comúnmente como el hermanito dominguero, ¿no es cierto? Solo el domingo aparece.
Pero si también a eso le podemos llevar a que él pueda servir, es decir, involucrarse en algún área del servicio, entonces él va a ir teniendo o desarrollando realmente el hábito de poder congregarse. ¿Sí? Miren, para mí esta etapa, o al menos esta habilidad del discipulado es sumamente clave, porque muchas veces la iglesia, como dije hace un ratito, solamente busca decisiones de fe, pero no está buscando realmente formar discípulos. Formar discípulos implica que les veamos que ellos tengan acciones en la vida práctica para que se vaya formando su hábito. Y si no, mire, recuerde, ¿cómo fue que se nos formó a nosotros el hábito, por ejemplo, de cepillarnos los dientes? Aún cuando éramos niños, en la mañana nos cepillaban los dientes. Si almorzábamos, nos cepillaban los dientes. En la noche, antes de acostarnos, anda a cepillarte los dientes. Y yo hacía eso con mis hijos. A veces mis hijos ya estaban con sueño y decían, no, vamos. Y así medios dormidos, se cepillaban los dientes. ¿Por qué? Porque había que lograr que se forme ese hábito. Y el hábito solamente es en base a la función de las acciones. Y cuando ya tenemos formado un hábito, sumamos los hábitos, entonces empezamos a poder decir que ahora sí tenemos un discípulo que realmente está transformado. Amén. Bueno, también entonces, estas son 6 hábitos que debería tener una persona creyente. El primer hábito, los hábitos no están en orden de importancia, simplemente son hábitos que debe la persona. Es como que yo diga, ¿qué es más importante, comer o dormir? Las dos cosas son importantes, porque si usted no duerme, se enferma, y si usted no come, también se enferma. Entonces, de igual manera, el hábito de la oración, ese es un hábito que la persona debe aprender a tenerlo, ¿no es cierto? El hábito de orar. Otro hábito debemos crear, el hábito en la palabra. Usted sabe que la palabra es fundamental para la vida de un creyente. No solamente el hábito de la palabra está para el predicador o el pastor, es vital para los miembros de la congregación. El otro hábito tiene que ver con aprender a congregarse, ya sea que se congregue presencialmente o digitalmente. Aquí, hermanos, miren, muchas iglesias se demoraron porque dijeron, bueno, como ya pronto vamos a abrir las puertas del templo, no hicieron nada en la digitalidad. Y cuando después de un mes, 2 meses, y en otros casos hasta 3 meses, se dan cuenta que no podemos abrir las puertas del templo, entonces recién empiezan a decir, bueno, ¿y ahora cómo congregamos a la gente? Y sobre todo porque había que pagar, ¿no es cierto? Porque en las iglesias recaudamos, que ese es el otro hábito, ¿no es cierto? El hábito de la mayordomía, es decir, las finanzas. La gente tiene que aprender a ser fiel también en su mayordomía, en su diezmo, en su ofrenda misionera. Mire, esos son hábitos que debe tener la persona. Luego, otro hábito es el hábito de la dependencia del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, nosotros tal vez como iglesia pentecostal, tal vez solo nos hemos enfocado en que la gente sea llena del Espíritu Santo, que hablen lenguas. Está bien, esa es una experiencia linda, gloriosa. Yo procuro que la gente logre tener eso, pero mire, si la gente no aprende a vivir todos los días dependiendo del Espíritu Santo, entonces empiezan a buscar y ser dependientes del pastor. Pastor Cecita, mire que me pasó esto, ayúdeme. ¿No es cierto? Empiezan a llamar, Pastor Fernando, no sea malito, me pasó esto, venga. Y el pastor está, pero a 2 manos. Y muchas veces, hermano, hay que enseñarle a la gente, tú vas a aprender a depender del Espíritu Santo. Ese debe ser un hábito que debe ayudar al discípulo. Y finalmente, el hábito de aprender a poder compartir con otros lo que ha sucedido en su vida. Yo creo que esto es fundamental. Enseñarle a que la persona comparta con otros de Cristo. Que comparte de Cristo porque
se necesita que así sea, que comparta. Aquí, hermano, mire, si nosotros, y aquí déjeme regresar un poquito para verles. Si nosotros, amados, no le enseñamos al discípulo en su primer año a compartir el evangelio con otros, que va a costar muelas, así decimos en el Ecuador, o al menos así decía mi abuelita. Miren, por esas razones que a veces los que somos pastores, hermanos, hay que evangelizar, pero le estás diciendo a un creyente de 5 años, le estás diciendo a un creyente que ya tiene 7, 8 años, ya se acostumbró a llegar al templo, estar fiel los domingos, entregar su ofrenda si es fiel, y si no, pues ya nada. Pero la habilidad que queremos desarrollar en el plantador, en el primer año de la nueva iglesia que estamos plantando, sería muy importante que podamos ver eso. Vamos a ir y, bueno, aquí me pusieron algo en el chat. Déjeme ver. Ok, vamos a avanzar. El cuarto es la membresía comprometida. Los nuevos discípulos deben ser enseñados de manera intencional hacia un compromiso con la iglesia, para que sea un miembro fundador. Voy a correr. Segundo, la membresía debe procurar ser miembros maduros. Eso es formar carácter y compromiso. Y finalmente, ser un miembro multiplicador con el compromiso de que ayude a ganar almas. Amén. La quinta, liderazgo local. ¿No es cierto? Mire, tenemos que ser intencionales en levantar líderes. El levantar líderes no debe ser por casualidad. Eso tiene que ser algo intencional. ¿Por qué? Porque si tú no levantas un liderazgo en la nueva iglesia, no es seguro que la iglesia permanezca en el tiempo. Es necesario que entonces la iglesia tenga tiempo, ¿verdad? Y finalmente el éxito de un pastor o de un líder está en sus obreros, no es tanto en sus actividades. Avancemos, la multiplicación estratégica. Aquí solamente me voy a quedar en esto porque me pusieran algo en el chat de que ya hay que salir. La diferencia entre multiplicación y reproducción. Miren, yo tengo un hijo. Si yo logro tener un hijo, eso fue reproducción. Pero si mi hijo logra tener hijos, eso es multiplicación. En la iglesia necesitamos no solamente pensar en reproducirnos, sino en que también ellos puedan multiplicarse. Y después de que una cuarta generación, es decir, yo tuve un hijo, mi hijo tuvo un hijo, que sería mi nieto, y si mi nieto tiene un hijo, que es la cuarta generación, de ahí en adelante solitos aprenden lo que es la multiplicación. Y por último, terminamos el mentoreo. Y lo que quiero aquí hablar es básicamente, mentorear no es igual que consejería. El mentoreo es otra cosa. La consejería puede ser de un día, 2 días, se acabó. El mentoreo es de toda una vida. Y si no, mire, Pablo mentoreó a Timoteo. Moisés mentoreó a Josué. ¿Y cuál es el proceso del mentoreo para nuestros líderes en este tiempo? 3 pasos básicos. Yo lo hago y tú me observas. Aprende cómo yo lo hago. Esa es una primera fase. Otra segunda fase es, yo voy a iniciar haciendo algo y tú vas a terminar haciendo. O viceversa, tú empiezas haciendo algo, el discípulo empieza haciendo algo y yo termino lo que tú empiezas. Y ya la tercera fase es, tú lo haces y yo te acompaño. Es decir, yo empiezo a darte de apoyo. ¿Ok? Bueno, en todo caso, amados, dice Pastor Franklin, buenas tardes, ya debemos terminar para que puedan entrar los grupos. Listo. Bueno, amados, vamos a tener que terminar. Entonces, he tratado de correr un poquito, pero entonces vamos a tener ya que salir de la sala, me imagino, ¿verdad? Bueno, amados, Dios los bendiga y espero que se vayan con algunas. Lo que pasa es que empezamos un poquito tarde, nos mandaron el link un poco tarde y por eso es que entiendo que ya a las 3 empieza el nuevo taller. Bueno, amados, Dios los bendiga. Bendiciones.
salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo ya está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Correremos hacia ti, Jesús. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia, esa hermosa presencia. Bueno, Dios les bendiga, amados. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro taller número 4. Vamos a tener que hablar acerca de las 7 habilidades que desarrollamos en la plantación de iglesias, ¿verdad? Voy a empezar ya, porque si no nos vaya a pasar con el grupo anterior que lastimosamente no pudimos compartir muy bien. Bueno. Este taller tiene que ver con las 7 habilidades, ¿no es cierto? Las 7 habilidades prácticas de la plantación de iglesias, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Nada más alguien hágame un perfecto. Gracias, hermano Emanuel, que me está indicando. Bueno, son 7 habilidades que queremos entonces, ¿no es cierto? Y estas habilidades son las siguientes. Número 1, el análisis de la comunidad, que vamos a ir desglosando ya. Número 2, el evangelismo aplicado para lo que es la plantación de iglesias. Número 3, el discipulado sin templos. Número 4, membresía comprometida, ¿sí? Número 5, liderazgo local. Número 6, tiene que ver con la multiplicación estratégica. Y finalmente tenemos lo que es mentoreo a nuevos plantadores. Bueno, estas 6 habilidades, déjeme decirle que son de tipo práctico. Realmente esto es lo que queremos que un plantador aprenda ya de manera en la parte práctica. Porque mire, usted puede coger un curso, por ejemplo, de mecánica, ¿no? O usted coge un curso para aprender a conducir un vehículo. Y le podemos entregar un diploma, todos con sellos y todo, que dice que usted pasó el curso. Pero la pregunta es, ¿realmente si yo no lo puse al volante para que usted aplaste el freno,
el embrague, acelere, meta las marchas, no voy a saber si realmente usted aprendió a conducir el vehículo. Entonces, estas son las 7 habilidades que queremos desarrollar en los plantadores. Arranquemos. La número 1 es el análisis de la comunidad. ¿Qué quiere decir con esto? Necesitamos analizar el entorno social, cultural y geográfico. Déjeme decirle, hay diferentes, aunque podemos estar en un mismo país, pero el entorno no siempre es el mismo. Por ejemplo, no es lo mismo, voy a hablar capítulo Quito, que conozco mejor mi realidad para no ofender cualquier situación. Por ejemplo, mire, en la ciudad de Quito, las familias que viven hacia el norte de la ciudad son familias que tienen mayor recurso económico. Las familias que viven hacia el norte, es decir, al otro extremo de la ciudad, porque Quito es una ciudad así todo alargada, las familias que viven al sur de la ciudad son gente que tiene menos recurso económico. Entonces, es importante que un plantador, a la hora de querer levantar una iglesia, entienda cuál es el contexto social, ¿no es cierto? Inclusive cuál es el entorno cultural o económico o geográfico. Es una de las cosas que tratamos de ir aprendiendo. El análisis de la comunidad está directamente enfocado en el prójimo, es decir, en la persona, no en la construcción de templos. Déjeme decirle que por algún momento en la historia de la iglesia, nosotros como que nos enfocamos más en construir templos, construir edificios, en construir iglesia. Esta pandemia mostró que en muchos lugares cerraron los templos, se dieron cuenta que ahora ¿dónde está la iglesia? Entonces, por eso en el análisis de la comunidad tratamos de ayudarle a entender que lo vital no es llenar un auditorio, lo vital es hacer discípulos. Y hacer discípulos tiene que ver con las personas. Vamos a hablar más adelante sobre el tema del discipulado. Finalmente, ¿cuál es la herramienta que le damos para que desarrolle la habilidad un plantador desde la plantación de iglesias, desde el CEPI, también con el Departamento de Plantación de Iglesias de Perú? Es que la persona le enseñamos a manejar una encuesta. Esta encuesta lo puede hacer tanto de manera presencial como lo puede hacer de manera virtual, digital, para que pueda conocer el entorno de esa posible comunidad de personas con las que va a iniciar su proceso para poder levantar la iglesia. ¿Amén? La segunda habilidad tiene que ver con el evangelismo para la plantación. ¿Sí? El evangelismo para la plantación. ¿Qué es lo que buscamos en el evangelismo? No buscamos solo decisiones de fe. La iglesia, por algunas circunstancias, nosotros lo que hemos hecho, grandes eventos, hemos traído invitados muy especiales, ya sean cantantes, predicadores, evangelistas que tienen un testimonio tremendo, porque el hermanito resucitó, etcétera. Y todo eso es bueno. Pero finalmente la iglesia lo que se ha quedado, hermanos, es con decisiones de fe, pero no realmente conseguir hacer discípulos. Entonces, no solamente queremos que haya decisiones de fe, sino queremos realmente que logremos tener discípulos que nos puedan verdaderamente formar parte de una iglesia para que puedan ser miembros maduros. Segundo, hoy en día, amados, realmente hay que entender la diferencia entre lo que es evangelismo y proselitismo. Yo creo que la iglesia en estos últimos años nos hemos dedicado a hacer más proselitismo que evangelismo. Eso nos ha llevado a ¿qué cosa? A reciclar miembros de otras iglesias, ¿verdad? Vamos a suponer, vamos a abrir una nueva iglesia y como lo primerito que hacemos es buscar un auditorio, poner las sillas, poner el mobiliario. O sea, ya tengo templo, pero no tengo iglesia.
Entonces, como ahora lo que tengo es la presión de llenar ese auditorio, entonces, ¿a qué me dedico? A traer gente, no importa que sean de otra iglesia. Por eso es que gente que estaba en la iglesia del pastor Roberto, de pronto le vemos que está en la iglesia del pastor Franklin. Gente que estaba en la iglesia del pastor Franklin se fue para la iglesia del pastor Cecitar. Y de la iglesia del pastor Cecitar se fueron para donde la pastora Raquel. Y hermano, lo que estamos ahora es viendo que hay reciclaje de membresía, pero no estamos realmente teniendo lo que sería un evangelismo, ¿sí? Como una manera de ganar nueva gente para tener nuevas iglesias. En esta parte, lo que le ayudamos al cantador o al mensajero digital es a que él conozca primeramente cuál es su estilo de evangelismo. No sé si algunos de ustedes pudieron estar cuando vimos los módulos. En el módulo 2, justamente, que se llama evangelismo, le enseñamos a que cada persona aprenda a autodescubrir cuál es su estilo de evangelismo. Existen 6 estilos de evangelismo: el confrontacional, el invitacional, el servicial, el intelectual, ¿verdad? Son 6 que eso lo tratamos en un tema exclusivamente, porque luego de eso hacemos un test para que usted diga, yo he sido el confrontacional. Otro dice, no, yo he sido el invitacional. No, mi estilo ha sido el servicial. Porque de acuerdo a su estilo de evangelismo, es también como la nueva iglesia va a ir o más rápido o más lento en su crecimiento. Es muy importante entender eso. La otra herramienta que les enseñamos es aprender a evangelizar con su propio testimonio personal. Mire, yo sé que hay muy buenos materiales de evangelismo. Y quizá algunos de ustedes lo conocen y lo dominan. Por ejemplo, está el cubo evangelístico. No sé si han visto una especie de un cubo que la gente mueve y con ese cubo evangeliza. Hay otras personas que usan evangelismo explosivo, que estuvo en una época muy de moda, ¿verdad? Otros han usado las 4 leyes espirituales y así, etcétera. Pero mire, el aprender a usar su propio testimonio es una de las herramientas más poderosas. Mire, déjeme decirle esto. Hay muchas personas que le pueden rebatir a usted, bueno, sí, yo he escuchado que Julano ha cambiado, y he escuchado que tal persona, su vida era así, pero qué diferente es cuando usted puede hablar. ¿Cómo le pueden refutar a usted? Mire, yo recuerdo de un joven que tenemos en la iglesia. Nosotros pastoreamos una congregación con mi esposa, tenemos una red de iglesias que hemos levantado, y estábamos preparando a un joven que el Señor lo rescató para la gloria de Dios de un mundo de drogas, inclusive estaba en el rock y en el satanismo. Y cuando él empieza, le enseñamos a compartir su testimonio con otras personas. Él empezó a compartir con un grupo de sus amigos, y uno de ellos le dijo, mira, yo no te creo, yo no creo en nada de eso, porque ¿sabes qué? Para mí Dios no existe. Yo no creo en Dios, porque Dios no existe. Él le dijo, mira, puede ser que tú no creas en Dios o que pienses que Dios no existe, pero una cosa sí es real. Tú me conocías cómo era yo, cómo yo me drogaba con ustedes, cómo yo hacía fechorías con ustedes, y hoy, gracias a ese Dios, aunque tú dices que no existe, gracias a ese Dios, mírame cómo estoy. Estoy recuperado, ya no consumo droga. Entonces, mire, el testimonio personal es súper, súper valioso y crea realmente una gran herramienta. Avancemos. El discipulado. Y estamos poniendo discipulado transformador. Quiero ponerle con nombre y apellido. Aquí estamos hablando de que necesitamos empezar a discipular sin templos. Por ejemplo, si ahorita los que estamos aquí en el chat, ¿cierto? Podemos nosotros aprender a desarrollar un discipulado, eso nos va a ayudar. No estamos en el templo, pero aún en esta digitalidad podemos ir aprendiendo, podemos ir desarrollando, ¿no es cierto?, un discipulado de aprendizaje. Ahora, discipulado también
en base a las relaciones. El Señor Jesús, una de las cosas que nos enseñó aquí en la tierra es que Él, su evangelismo era relacional. Él hablaba con la gente, se contactaba con ellos. Es una de las cosas que necesitamos ir aprendiendo a hacer. El discipulado busca realmente la transformación del individuo de una manera integral. Aquí quiero volver para mirarles y compartir un poquito con ustedes. Miren, realmente lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo es que el discipulado, para que sea transformador, ¿sí? Para que el discipulado realmente transforme vidas, tiene que dejar de ser un discipulado que esté sentado solo en las lecciones. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero en la gran mayoría lo que hemos hecho es el discipulado. Okay. Vamos a suponer, el hermano Jacinto Córdoba se convierte, empieza a venir al templo. Le damos, no sé, 12 lecciones, 15 lecciones. El hermanito Jacinto, gloria a Dios, se bautiza. Después de que se bautiza, ahora lo que queremos es que venga todos los domingos al culto y que ofrende y diezme. Si el hermano Jacinto logra eso, pensamos que ya es un discípulo. Y nada más lejos de la realidad. Porque realmente el discípulo tiene que tener y tiene que dar muestras de su carácter. Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer solamente en el punto de pensar en que discipulado es igual a lecciones, solo a lecciones, ¿cierto? Le damos una lección y una lección. A veces pensamos, bueno, ya aprendió las 10 lecciones, ahora va a aprender 12 lecciones más, y ahora vamos a darle otras 10 lecciones más. No, no podemos pensar que el discipulado está solamente circunscrito a darle lecciones. El discipulado, amados, es todo un proceso. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. ¿Cómo podemos realmente en el discipulado, para que el discipulado sea transformador, como estamos diciendo aquí, transforme al individuo, necesitamos este proceso? Quiero que le pongan atención. Mire, la suma de acciones, es decir, si usted suma una acción más otra acción más otra acción, eso se convierte en un hábito, ¿sí? Pero cuando usted suma un hábito más otro hábito más otro hábito, el resultado es finalmente carácter. Y esto es fundamental en la vida de los discípulos. Necesitamos gente que tenga el carácter de Cristo. Yo no sé si algunos de ustedes, y con esto que estoy diciendo, quiero volver otra vez un poquito a estar. Mire, yo no sé si ustedes se han preguntado y dicen, pero bueno, si el hermano Jacinto era tan bueno y hasta era un tremendo predicador, ¿por qué ahora ya no le vemos que viene a la iglesia o ahora le vemos que tiene problemas en su familia o hasta está teniendo malos testimonios? Con su permiso, hermano Jacinto, como su nombre, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, dice, pero ¿cómo? Si veíamos al hermano Franklin, tan buen hermano en iglesia, y miren lo que está pasando ahora. Estamos viendo, mucha gente se está divorciando dentro de las iglesias, hasta los mismos pastores. Y uno dice, pero ¿qué pasó? No, hermano, es que el diablo está atacando. Sí, el diablo ataca, pero precisamente es que no hemos hecho un buen discipulado en la gente. Entonces, lo que necesitamos es crear acciones para que se forme un hábito. La suma de hábitos te va a dar un carácter. Voy a presentarles entonces un ejemplo de lo que estoy diciendo para que comprendamos lo que estamos hablando. Muy bien. Entonces, mire, todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Si yo quiero formar el hábito de la oración, vamos a pensar que nuestro querido hermano Jacinto, yo quiero que el hermano Jacinto sea un hombre de oración. Entonces, una primera opción que él debe aprender es que él debe saber que tiene que aprender a orar solo. Si tú aprendes, hermano Jacinto, a orar solo, entonces ya estás teniendo una acción. Pero si tú aprendes también a orar en familia,
déjeme decirle algo que también se ha venido perdiendo mucho en nuestros hogares. Ya no se ora mucho en familia. Pero si usted aprende a orar en familia, y cuando usted viene al templo esencialmente, usted ora en la iglesia, ora en un grupo pequeño, ya sea de la red de hombres, de la red de mujeres, eso lo que le ayuda a ustedes a ir desarrollando su hábito de la oración. Y si no, hermanos, recordemos, a ver, ¿cómo fue que nosotros aprendimos el hábito de cepillarnos los dientes? Nos enseñaban que hay que cepillarse los dientes en la mañana. Nos enseñaron que después de la comida, el almuerzo, anda a lavarte los dientes. Nos enseñaron que también había que cepillarse los dientes antes de ir a dormir. Mire, muchas veces mis hijos ya estaban con sueño, medios dormidos, y decía, anda a lavarte los dientes, y ahí medios dormidos. Y así fuimos creando ese hábito saludable de tener una salud bucal buena. De igual manera, amados, si queremos formar el hábito de la oración en nuestra gente, vamos necesariamente a tener que hacer acciones. De igual forma, con el hábito de la palabra, si una persona lee su Biblia, le dedica 5 o 10 minutos a leer la Biblia, leen la Biblia en familia, juntos. Si también cuando viene a la iglesia, cuando viene al templo, ahí se estudia y se lee la Biblia, esa suma de acciones va formando un hábito, en este caso sería el hábito de la palabra. ¿Sí? Luego, el hábito de congregarse, algo que sobre todo a los pastores nos gusta. Nosotros los pastores queremos que todo el tiempo, cuando se abre el templo, la gente esté ahí y ojalá tengamos no solamente un culto, sino 2 y 3. Pero hay que ir creando, porque si a una persona solamente asiste al culto del domingo y solamente tiene esa acción, de nosotros que hemos dicho, ay, es que el hermano Frank, ese es solo dominguero. Pero si yo le ayudo a que él participe de algún ministerio de la iglesia, como por ejemplo puede ser el ministerio de mujeres, o la red de mujeres, o la red de intercesión, o la red de jóvenes, eso le va a ayudar a que tenga más acercamiento con la iglesia, para que aprenda a caminar en rebaño. Y si le ayudamos a que aprenda a servir, inclusive en la iglesia, entonces eso es algo que le va a ir generando a él un estilo de hábito como el de congregarse. Ahora, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles creen que son los hábitos que debería tener un creyente para que pueda ir desarrollando su madurez? A ver, ¿qué hábitos nomás debería tener? No sé, ya de que puse a mi, no sé si es hermano, Pastor Jacinto. Pastor Jacinto, puede abrir su micrófono. Si usted pudiera decirnos, ¿cuáles hábitos cree usted que debería tener un creyente? ¿Puede ayudarnos? O si alguien quiere escribir en el chat, con todo gusto. El pastor Eric Quiroz, que veo que está también. Adelante, le escuchamos. Gracias, pastor. Según mi experiencia, los mejores hábitos que nos han llevado a la madurez es estudiar siempre la palabra de Dios. Muy bien. Orar sea solo o en compañía. Y compartir la palabra con otros. Eso es como si recibiera uno doble lección. Y también congregarse, sobre todo ser muy comprometido con la visión de la iglesia. Yo podría decir que estas cosas ayudan bastante. Mire, nuestro hermano Jacinto me ha dicho la palabra, es decir, el hábito en la palabra, el hábito de la oración, perfecto. El compartir con otros, muy bien, eso sería evangelizar. También dice el de congregarse, ¿no es cierto? El hábito de aprender a congregarse, perfecto. Bueno, nosotros, algo que deberíamos procurar en nuestras congregaciones es que se formen 6 hábitos. 6 hábitos son los que generalmente deberíamos procurar que tenga todo creyente. Y en parte, algunos de ellos ya los dijo nuestro hermano Jacinto. Veamos cuáles son esos 6 hábitos. En primer lugar, bueno, no están en orden de importancia. Está el hábito de la oración.
Necesitamos aprender a que sí, las personas aprendan a tener un hábito de orar. Otro hábito, estamos diciendo que es el hábito de la palabra. Perfecto, y lo dijimos, el hábito que tiene que ver con la palabra, ¿no es cierto? Pero otro hábito importante tiene que ver con congregarse, ¿sí? Un cuarto hábito es el que tiene que ver con su mayordomía, es decir, sus finanzas. La gente tiene que aprender a ser fiel también con sus finanzas, con su ofrenda, con su diezmo. Es parte de un hábito muy saludable, ¿sí? Otro hábito tiene que ver con la dependencia del Espíritu Santo. Aquí déjeme decirle, nosotros la iglesia muchas veces solamente nos hemos enfocado en que las personas sean llenas del Espíritu Santo, que reciban el bautismo. Y eso es buenísimo. Yo procuro, yo le digo a nuestra gente en la iglesia, procure ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que dice, bueno, yo ya hablé en lenguas, hermano, y todo el tiempo están llamándole, pastor, venga a ayudarme. Pastor, mire que me pasó eso. Necesitamos lograr que la gente aprenda a depender del Espíritu Santo. Mire, los primeros discípulos, después de que el Señor Jesús se va de esta tierra, la persecución empezó automáticamente. Enseguida empezaron a perseguir a la iglesia. Ellos no podían vivir dependiendo del pastor Pablo, del pastor Pedro, del pastor Juan. Tuvieron que aprender a vivir dependiendo del Espíritu Santo. Ese es un hábito fundamental e importante. El otro hábito tiene que ver con evangelizar a otros. Ese es otro de nuestros hábitos que es sumamente importantísimo que tenga que compartir con otros de Cristo. Ahora, si usted analiza estos 6 hábitos, ¿sí? Déjeme volver para verles a ustedes. Si usted puede analizar, mire, muchas veces estos hábitos, ¿sí? No se forman solamente dando lecciones, no se forman solamente dando una clase. Estos hábitos, hermanos, se tienen que ir formando intencionalmente en el proceso de discipulado. Alguien me puso en el chat orar y accionar. Perfecto. Estamos hablando de que uno de los tiene que ver con él la oración y el accionar tiene que ver con el día a día, ¿no es cierto? Por ejemplo, compartir con otros lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, otra habilidad que es muy importante es aprender a que el plantador desarrolle un discipulado, pero que transforme de manera integral su vida. ¿Sí? Porque somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, procurar que el discipulado ayude a que esto se desarrolle en la vida de los creyentes. Amén. Bien. Sigamos, regresemos a donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Muy bien. El siguiente hábito, perdón, la siguiente habilidad o la siguiente destreza tiene que ver con desarrollar una membresía comprometida. Es decir, hemos logrado analizar la comunidad, ¿sí? Hemos logrado analizar la comunidad, ya logramos tener un grupo de personas, nos hemos acercado a ellos, les hemos evangelizado, ya sea usando mi propio testimonio o alguna otra material que tengamos. Ya también entonces hemos empezado a dar un discipulado. Entonces ahora lo que queremos es que los nuevos discípulos, ¿sí? Queremos ahora que los nuevos discípulos realmente sean enseñados de manera intencional para que tengan un compromiso. Por ejemplo, qué lindo que alguien llegue a entender, soy miembro fundador de esta iglesia. Entonces eso es un compromiso con la nueva iglesia. Miren, yo estuve hablando hace un ratito de que estamos teniendo reciclaje de membresía.
Eso lo que a veces sucede es que, a ver, yo que me congregaba en la iglesia del pastor Juan, ahora me voy a ir a congregar, qué sé yo, en la iglesia del pastor Saturnino, con su esposa Gladys, ¿sí? Y cuando yo llego, muchas veces no siento que esa iglesia es mía, porque no soy parte de sus fundadores. Lo importante es tratar de que al miembro, es decir, al discípulo, que lo hemos estado discipulando, él llegue a entender que su compromiso es esta nueva iglesia porque eres parte del equipo o de los discípulos fundadores. Amén. También queremos que sean miembros maduros. Si logramos que el discípulo sea un miembro maduro, entonces vamos a lograr ver que tenga compromiso y carácter. Lo que dijimos hace un momentito, es decir, un miembro, qué lindo que podamos tener miembros que la gente diga, oh, los que van a esa iglesia, Jacinto, Daniel, los que van allá, Élida, Moisés, Navarro, son gente realmente de buen testimonio. Qué lindo escuchar eso. Entonces, eso es lograr un compromiso con lo que tiene que ver con su carácter. Finalmente, logremos que sea un miembro que tenga compromiso con la multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda ganar almas para Cristo. ¿Sí? Es fundamental que pueda ir teniendo eso. Esa es una habilidad muy importante. Vamos con esta quinta habilidad. La quinta habilidad tiene que ver con levantar líderes que debe de manera intencional y no de manera casual. Uno de los problemas que a veces tenemos, o pastores hemos caído en este problema, es que no hemos levantado líderes de manera intencional. Muchos líderes surgieron por casualidad, pero no fue porque yo como pastor intencionalmente hice algo para levantar de entre ese grupo de miembros que ya tengo en la nueva iglesia. Necesito hacer que se levanten o yo provocar que sean líderes que intencionalmente los levantamos, los formamos, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, que tengamos en él una habilidad de levantar líderes, no que simplemente, bueno, ojalá oremos para que Dios nos levante líderes, pero no somos intencionales en levantar a esos líderes. Ahora, pastor, ¿cómo se puede levantar? Bueno, si yo empiezo a ver que en mi grupo nuevo de comunidad, empiezo a ver al hermano Jacinto y a su esposa, empiezan a ser fieles, yo necesito entonces acercarme a ellos, relacionarme más con ellos y decir, hermano Jacinto, qué lindo, yo veo que desde que te convertiste, desde que has empezado a venir, yo veo que tú eres una de las personas fieles. Me gustaría empezar a entrenarte y a capacitarte para que tú nos ayudes en algún área de la iglesia que estamos haciendo. Eso es intencionalidad. Pero si yo solamente me quedo, ay, Señor, mándame a alguien, dame personas, dame obreros. El Señor dice, sí, tienes que orar por los obreros, pero tú también tienes que ser intencional en buscar a esos obreros para darles un entrenamiento. Y por eso es que decimos, mire, el éxito de un pastor o de un líder principal son los obreros que se formaron, no las actividades realizadas. Aquí, hermano, no sé cuántos pastores están conmigo ahora en este taller, pero si hay algo que deberíamos medir en cuanto a la efectividad o la eficiencia de su liderazgo o de su pastorado, si así lo queremos llamar, es cuántos obreros usted ha formado, no cuántas actividades ha realizado. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se enfocó en levantar 12 obreros que serían los encargados de continuar la misión. Aquí debemos ser un poquito honestos. Los pastores a veces no levantamos líderes locales
Porque tenemos el síndrome del todólogo. ¿Cuál es ese síndrome? Todo lo tengo que hacer yo porque soy el pastor. Todo lo tengo que hacer yo. Como ya estoy hablando de esto, a ver, les quiero ver algunos de ustedes, ¿sí? En esto, hermano, ¿por qué a veces no hemos levantado intencionalmente líderes locales? Porque el pastor siente que él todo lo tiene que hacer él, porque él es el pastor. Como dice un amigo mío, que me hace reír, dice, hay muchos pastores que ellos mismos, hablemos en términos futbolísticos, ellos mismos van a cobrar el córner o el tiro de esquina, patean el tiro de esquina y ellos mismos corren a cabecear y ellos mismos quieren tapar. Todólogos, todo lo quieren hacer ellos. Pero necesitamos entender que en este tiempo hay que desarrollar una habilidad de levantar líderes intencionalmente, ¿sí? Porque finalmente su vida al final realmente será valorada o de alguna manera evaluada no por tantas actividades que hizo, sino por cuántos obreros usted realmente dejó. Amén. Y por último, también déjeme decirle, cuando logramos levantar líderes, ¿sí? Cuando logramos levantar líderes, alguien me está poniendo en el chat, queremos ser hombres de orquesta. Perfecto, así es, hermano. Gracias porque están entendiendo. Y el otro problema es cuando el líder tiene el síndrome del Mesías. Es decir, el uno es el síndrome del todólogo o el hombre orquesta y el otro es el síndrome del Mesías. ¿Cuál es el síndrome del Mesías, pastor? Aquel que dice, hermano, si yo no lo hago, no lo puede hacer otro. Pero pastor, delegue al hermano. No, hermano. Es que yo sé cómo se tiene que hacer. O sea, es el Mesías, ¿no? O sea, si no lo hago yo o si no se hace como yo digo, amados, es hora de empezar a abrir, romper estos paradigmas, porque el contexto actual en el que estamos, como hablé en la mañana, es urgente empezar a dar espacio a obreros que lo necesitan, ¿verdad? Así que, entonces, por eso es muy importantísimo que entendamos este aspecto de la habilidad número 5, que está centrada en lo que tiene que ver con el liderazgo. Y por último, el liderazgo asegura permanencia en el tiempo. Miren, hermanos, en este tiempo de pandemia, yo he conocido por lo menos unas 3 iglesias. El pastor murió por el COVID, tristemente. Bueno, partió con el Señor, gloria a Dios, está gozándose con él. Pero ¿sabe qué? La iglesia no está permaneciendo. ¿Por qué? Porque no formó obreros. Es decir, se murió el pastor y ahora ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué sucede? ¿Y ahora a quién ponemos? Ah, bueno, las asambleas de Dios, vayamos al distrito. Pero en plena pandemia, hermano, ¿quién va a ir? Entonces, lo importante es entender que el liderazgo también asegura tu permanencia en el tiempo. O, en otras palabras, lo que le da a la nueva iglesia es sostenibilidad, ¿sí? Se vuelve una iglesia que va a poder ser sostenida porque se ha formado obreros y se ha formado líderes. Amén. Bueno, vayamos a la número 6. Avancemos. La número 6, la habilidad número 6 dice que es la multiplicación estratégica. Y aquí quiero empezar haciendo énfasis entre diferenciar lo que es la multiplicación y la reproducción. Déjenme volver otro ratito a verles a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre reproducción y multiplicación? Yo, mi primer hijo es varón, ¿sí? Es decir, si yo logro tener un hijo, eso es reproducción. Pero si mi hijo logra engendrar un hijo, eso es multiplicación. Y a veces las iglesias nos hemos quedado solamente contentos porque ya nos hemos podido reproducir.
Pero lo ideal no es solamente que nos podamos reproducir, sino que nos podamos multiplicar. Y realmente en este tiempo necesitamos pensar en que deberíamos irnos multiplicando intencionalmente, ¿sí? Es decir, que los obreros que podamos levantar, podamos entrenarles y darles un entrenamiento que va a ser de mucha bendición para la vida de ellos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que la sexta habilidad, y regreso para que podamos seguir, la sexta habilidad entonces es diferenciar entre lo que es reproducción y lo que es multiplicación. Ahora, miren, ¿qué quiero decir cuando dice los obreros de cuarta generación crean cultura de multiplicación? Voy a poner otra vez el ejemplo. Yo soy la primera generación. Si logro tener un hijo, es mi segunda generación. Si mi hijo tiene un hijo, sería mi nieto, es la tercera generación. Y si mi nieto logra tener un hijo, que vendría a ser mi bisnieto, esa es la cuarta generación. Las iglesias que logran que sus discípulos empiecen, por ejemplo, yo soy miembro de una iglesia, yo logro hacer discípulos, me he reproducido, pero si mis discípulos logran ganar otros discípulos, empezó la multiplicación. Y si esos logran hacer también multiplicación, es decir, a partir de la cuarta generación, solita la iglesia empieza a entender que es un tema de no quedarse en las cuatro paredes, sino es un tema de multiplicar la misión, multiplicar la palabra, multiplicar lo que el Señor nos ha dado. Amén. Bueno, vayamos entonces a la última habilidad. Si nos queda un poquito de tiempo, podemos socializar y conversar o alguna pregunta. La última habilidad tiene que ver con el mentoreo, es decir, mentorear a nuevos plantadores. Esta habilidad está conectada con la formación de obreros y líderes, es decir, con la habilidad número 5 que estuve hablando. ¿Por qué necesitamos mentorear a nuevos plantadores? Miren, amados, aquí estamos diciendo que el 80% de pastores y líderes en Latinoamérica, en la TAM, no tiene una buena relación con quien fue su primer pastor. ¿Sabe cuál es la causa? Falta de mentoreo. En Latinoamérica y en Europa, el Señor me ha permitido estar, bueno, he estado de los 5 continentes, he ministrado en 4, solamente en Australia no hemos estado, aunque hemos tenido invitaciones. Pero mire, yo veo que la iglesia es la misma. Hermano, el 80% de pastores que inclusive pueden tener una credencial y hasta son ministros ordenados, no tienen una buena relación con quien fue su primer pastor. En algún momento, en vez de hacer clic, hizo crack. Y ahí donde hizo crack, entonces, hermano, se partió y no tenemos entonces un tema de porque no se le mentoreó a ese pastor. Entonces, en esta nueva era de la plantación de iglesias, queremos que los pastores, por ejemplo, de los que pueden identificar aquel pastor Juan Rubina, ¿verdad? El pastor Noé Rolando Sánchez. Estoy leyendo los que ponen ahí que están como pastores, ¿verdad? Si ellos, no solo queremos que sean pastores, queremos que se conviertan en mentores de otras generaciones, porque eso es fundamental. Si queremos nosotros realmente levantar nuevos obreros, pero obreros que tengan conexión con un mentor que le pueda ir ayudando, que le pueda ir guiando, ¿sí? Ahora, ¿qué más sobre el mentoreo? Algo que hay que definir y diferenciar. Mentorear no es consejería. Ojo con esto. Hay muchas personas que me dicen, bueno, yo tengo un tiempo con un obrero. Mire,
La consejería puede durar 1 hora, 2 horas, 2 días, 2 semanas. Hay gente a la que uno le aconseja 1 día a la semana hasta que logra salir o obtener victoria sobre su problema. El mentoreo va mucho más allá. El mentoreo es, vamos a caminar juntos. De hecho, tenemos ejemplos bíblicos. Moisés mentoreó a un Josué. Y José fue el relevo generacional de Moisés. Otro mentor tenemos a Elías, Eliseo, ¿no es cierto? Es bíblico. Tenemos al apóstol Pablo con Timoteo. Y para lograr eso, no fue solamente un tiempito de consejería, sino es un tiempo de invertirle tiempo, de ser amoroso, de poder comprender que ese obrero se va a equivocar. Muchos pastores no les abren espacio a las nuevas generaciones porque simplemente están un poquito con temor de que si se levanta un nuevo líder, me va a serruchar el piso, ¿dónde quedo yo? Por eso es la importancia de mentorear. Y para ir terminando, mire, ¿cuál es el proceso de mentorear? Es decir, vamos a suponer, yo quiero mentorear a Juan. Es decir, el pastor Franklin va a mentorear a Juan. Entonces yo empiezo a caminar con Juan y le empiezo a decir, mira Juan, observa, aprende cómo yo lo hago. Esta es la primera fase. Aprende y observa cómo yo lo hago. Mira cómo yo hago, mira cómo me muevo, mira para dónde voy. Mira cómo yo respondo frente a tal o cual problema, ¿sí? Y tú aprendes, tú observas. Esa es una primera fase. Cuando ya yo veo que él ha ido aprendiendo y he tenido un cierto tiempo, entonces puedo ir a la segunda etapa. Mira, Juan, yo voy a iniciar esto y tú lo vas a terminar. Sí, tú vas a empezar a terminar. O tú inicias y yo termino. ¿Sabe? Yo esto lo he aplicado inclusive en formar obreros para la predicación. Me he sentado con el obrero y le digo, mira, toma, este es el bosquejo que voy a predicar. Yo voy a hablar de esto, pero quiero que tú hables y termines hablando de esto y de esto. Es una forma de empezar a mentorearle. Ella me ha observado mucho tiempo cómo predico, cómo enseño, pero ahora le quiero mentorear para que él vaya también haciéndolo. Y la tercera fase es, yo le digo a Juan, al discípulo que lo estoy mentoreando, Juancito, ahora tú lo haces y yo te acompaño. Antes yo lo hacía y tú observabas y aprendías, pero ahora tú lo haces y yo te acompaño. Yo quiero estar a tu lado. Bueno, si cometes un error, vamos a estar ahí. Y si te salen bien las cosas, te aplaudiremos también. Amados, del mentoreo es muy importante en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo de un contexto nuevo y diferente, ¿verdad? Entonces, yo, amados, estamos concluyendo esta parte del taller. Esas son las 7 habilidades que nosotros estamos teniendo. Así que yo quisiera, nos quedan 5 minutos y no sé, me dijeron que aquí el anfitrión es Elizabeth Sánchez, no sé si está aquí Elizabeth. No sé si tenemos tiempo, porque me gustaría tal vez si hubieran preguntas o aún si hubieran aportes, sería importantísimo. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún aporte, es bienvenido, ¿sí? Así que si hay alguien que quisiera, nada más prenda su micrófono y le escuchamos. No sé quién quiere ser el primero en mojarse los pies. Sí, pastor, disculpa, yo soy Elizabeth Stephanie. Sánchez. Sí, Muy bien. está ahí con el nombre de Stephanie, pero yo soy Elizabeth.
Estoy usando su pantalla, sí, pastor. Ok. Estaba escuchando muy atentamente acerca de los procesos de mentoreo. Es necesario que el pastor que mentorea al nuevo discípulo, es necesario decirle, yo lo voy a hacer y tú observa. Es necesario decirle, porque yo recuerdo cuando yo era niña, perdón, mi pastor sin necesidad de decirme, mira, yo te estoy mentoreando, él me llevaba con la pastora, me llevaba a todos los viajes de plantar iglesias y yo observaba todo lo que ellos hacían, pero ellos nunca me dijeron, observa lo que yo hago porque tú pronto lo harás. Es necesario, mi pregunta ¿es necesario que lo diga? Bueno, si es que tú consideras que esa persona quieres que realmente mañana sea un futuro plantador, un futuro líder, y quieres que sea intencional, sí sería bueno que se lo digas. Es decir, en las reuniones de mentoreo, sentarse y decir, por ejemplo, mire, Elizabeth, veo que tú tienes amor por el Señor. Veo que inclusive tienes pasión por la obra. Así que yo quisiera que sepas que yo realmente he orado al Señor y estoy pensando que tú con tu esposo, tu familia, pudieran ser una linda familia que sirve al Señor, no solamente tal vez como líderes, sino como un poquito más como obreros. Entonces yo te voy a pedir que tú vayas aprendiendo lo que yo voy haciendo, porque luego yo te voy a pedir que tú hagas o que tú termines de hacer algo que yo inicié. Sí es importante si tú tienes esa intencionalidad, pero si tú no estás muy seguro de esa persona, pues, tal vez solamente decirle que te acompañe y en la medida de lo que vas viendo, que va aprendiendo, sería interesante saber si le dices tus intenciones o no le dices tus intenciones. Por eso es que estamos diciendo que el mentoreo debe ser intencional. Yo reconozco que esto del mentoreo es un poco nuevo. Tal vez tus pastores, mi querida Elizabeth, posiblemente ellos sin saber estaban mentoreando, ¿sí? Estaban mentoreando, pero posiblemente como ellos no conocían un poquito esto, quizá por esa razón, a lo mejor nunca se animaron a decirte de manera directa, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno ser intencional en el asunto. Amén. No sé si hay alguien más o alguien quisiera compartir. Pastor, buenas tardes, bendiga. Rosita, Dios te bendiga, te escuchamos. Bendiciones, pastor. Pastor, lo que yo quería saber es, por decir, si voy a empezar a mentorear a una persona, ¿cuánto tiempo me llevaría? Qué linda tu pregunta. Mira, si tú observas los ejemplos bíblicos, el Señor Jesús, Moisés, realmente el mentoreo te va a llevar toda una vida. Es decir, tú empiezas mentoreando a alguien y eso no va a terminar hasta cuando realmente, por ejemplo, mi pastor, gracias a Dios, yo tengo hasta ahora una muy buena relación. Él fue un misionero de Costa Rica que vino acá al Ecuador y levantó 3 iglesias. Una de esas es la que yo pastoreo. Y hasta el sol de hoy tengo con él tiempos, ¿verdad? Así que el mentoreo sí debe ser intencional en que por lo menos tú le saques un tiempo a la semana para poder conversar. Justamente cuando damos el taller de mentoreo, les enseñamos algunas preguntas que debería preguntar a la persona que está siendo mentoreada para que pueda ir conociendo. Pero en cuanto al tiempo, realmente eso te va a llevar toda una vida. El Señor Jesús empezó a mentorear a los discípulos y no terminó de mentorearles hasta cuando les dijo que era necesario que Él ya suba a su Padre, ¿verdad? Así que no se puede establecer solamente un tiempo. Esto es algo así como, bueno, pastor, ¿hasta cuándo voy a ser padre? Mira, tú vas a ser padre hasta que tú te mueras o que tu hijo se muera.
Porque aun cuando los hijos ya se casan, forman su hogar y todo, sigue siendo su padre o sigue siendo su madre, ¿verdad? Así que esa es un poco la idea en el tema de mentoreo. Amén. Bueno, creo que estamos ya en el tiempo. Pastor, Amén. Sí, Pastor, sí, buenas- pastor, una, disculpe, disculpe, pastor, ya una última pregunta de la hermana y ya cerramos la sala porque ya tenemos Muy que... bien. Gracias, Adelante. pastor. Muy bien, Nancy. Escuchamos. Buenas tardes, pastor. He estado escuchando acerca en el caso de los todólogos, de las orquestas y los mesías, en esos casos cuando hay, quisiera que, ¿qué se puede hacer en el caso cuando el pastor toma toma esta posición y qué se puede hacer cuando también fuera un miembro que se siente en esa situación, cuando tal vez desea trabajar y hacer, pero siempre está sentado y no puede hacerlo porque hay estos casos. Quisiera que me... Listo. Entendí la pregunta, Nancy. Ok, lo primero que quisiera recomendarte es que hay que ser proactivo y no reactivo. ¿Qué significa? A ver, yo puedo ser reactivo. Yo puedo ir donde el pastor Saturnino Choque y su esposa Gladys y decirle, mire, pastor, usted, yo no entiendo, pero usted abre la iglesia, usted canta, usted predica, usted ora, usted dirige el ayuno. Pastor, déjese ayudar. Si yo voy de esa manera, eso va a crear una reacción. Yo lo que debo ir es de una manera muy proactiva. ¿Cómo es ir de manera muy proactiva? Yo le puedo invitar, pastor Saturnino, pastora Gladys, me gustaría invitarles a tomar un cafecito. Y en ese cafecito yo le digo, pastor, yo la verdad es que he visto que usted abre la iglesia, usted predica, he visto que usted también está hecho cargo de esta área. Pastor, yo creo que si usted considera, a mí me gustaría poder ayudarle. Me gustaría, en sentido de parte de Dios, que quisiera ayudarle a alivianar su carga. Me gustaría que usted saber si usted estaría dispuesto a que yo le pueda ayudar. Por ejemplo, si usted me dice, pastor, que le ayude, digamos, con un área, por ejemplo, de la juventud. Bueno, pastor, yo estoy dispuesto a que usted me pueda ir enseñando y yo puedo irle ayudando en esa área de la juventud, si es un área en la que usted quisiera que yo le ayude, ¿no es cierto? Es decir, hay que ir de una manera muy proactiva. Porque cuando uno va de una manera muy reactiva, y lo peor es que uno empieza a compartirlo con los demás. Es decir, yo voy donde Moisés Navarro, voy donde Vilma de Garay y voy donde Jacinto Córdoba, que somos miembros de la iglesia, y le digo, no, hermanos, este pastor, él quiere hacer solito, él hace todas las cosas. No. Eso es muy reactivo. Pero, ¿cuál sería la manera proactiva? Yo voy donde Moisés, voy donde Vilma, voy donde Jacinto y les digo, oigan, hermanos, ¿ustedes no creen que tal vez si el pastor sigue así, tal vez de algún momento él se va a terminar herniando y a lo mejor hasta va a terminar con problemas en su matrimonio, tiempo? ¿Qué les parece si nosotros nos acercamos al pastor y digamos de que estamos dispuestos a ayudarle? Estamos dispuestos a que él nos dé una capacitación, si él quiere, nos ayude en el área que tal vez él siente que tiene necesidad. Entonces, mi querida Nancita, yo lo que te puedo decir es, hay que acercarse al pastor, pero no de forma reactiva. Hay que acercarse de forma proactiva. Porque cuando uno lo hace de forma proactiva, el pastor dice, wow, carambas, gracias Moisés, gracias Vilma, gracias Jacinto, la verdad, sí, yo me he sentido un poco cansado. Es que honestamente yo no sabía que podía contar con usted. Entonces de pronto Jacinto dice, bueno, pastor, entonces si usted me da una copia de las llaves, yo puedo venir a abrir el templo y así usted ya no tiene que estar tan preocupado de, ay, Dios mío, tengo que abrir el templo.
pero resulta que estoy retirando a un hermano de la iglesia. No, con eso ya yo sé que la iglesia está hecho cargo, Jacinto. Entonces, esta es una forma de tratar de ir ayudando al pastor, pero que él sepa y sienta, eso es importante, que él sienta que tú no estás siendo reactivo, sino estás siendo con una actitud muy proactiva y quieres hacerle sentir, pastor, porque te amo esta iglesia, porque ya tengo aquí 5 años, 10 años, no sé, en el tiempo que he estado, amo este lugar y por eso quiero ponerme a las órdenes para poder servir y poder ayudar. Es lo que pudiera decir. Adelante, mi hermana Elizabeth. Sí, muchas gracias, Pastor Franklin. Seguramente hay muchas preguntas de los hermanos o pastores, pero ya no tenemos tiempo ahorita. Vamos a pasar a la plenaria. Entren al link del primer congreso. Ahí quiero que se conecten, hermanos. Vamos a cerrar esta sala. Que Dios les bendiga. Una pregunta, una última solamente, pastor. Quería preguntarle bendición, su enseñanza, ¿no? La pastora Vilma de Garay. Es una bendición conocer del Ecuador, ¿verdad usted? Amén. Es una bendición. Quisiera preguntar, ¿el material nos darán? ¿Un material diapositiva? ¿El manual? Sí. El material, las diapositivas que utilicé tanto en la mañana como en esta taller de la tarde, yo se las estoy enviando ya a la pastora Gladys. Entonces, comuníquense con ellos para que puedan tener el material y úsenlo y cámbienlo, hagan lo que ustedes quieran porque esto no tiene marca registrada. Pastor, y su celular, si no fuera molestia, su celular no puede dar. A ver, hermanos, se los voy a escribir aquí en el chat. 593, ¿sí? 998363. Tengo la lapicera acá. Aquí está, hermano. A ver, pastor, repítalo. Okay, dice que va. Repítalo, por está favor. En el chat. Está en el chat. Es 593 99 813 6311. Es 998136311, anteponiendo el 593. Ese es mi número y tiene WhatsApp también. Amén, pastor. Muchas gracias y bendiciones para la Iglesia del Ecuador. Para todos. Profesor, para pastor, todos los disculpe, hermanos. no copié bien el celular. ¿Puede repetirlo, por favor? Hay de Estados Unidos, de Colombia. Gracias, Pastor Franklin. Bendiciones. Luego. Amén. Si ustedes, hermana Nancy, si tú abres el chat, en esa parte de abajo, ahí está escrito el número, lo puedes copiar. Bendiciones, amados. Dicte, por favor, el número. Es 593 99813. ¿Pueden escribir al chat, por favor? Sí, ya está escrito en el chat. Lo escribí en el chat. No está, pastor, no lo veo. Es que justo cuando usted habla el número, otros hablan y ahí ya... No está el número. Sí, no está, no lo veo. Que lo repita, por favor, pastor. A ver, ok. Mire, acaban de ponerlo en el chat, está 593 99813 6311. Ya lo pusieron en el chat. Así que alguien, si quiere, le da clic en el chat y le va a aparecer ya este número. Con su nombre. Franklin Páez. Un abrazo, amados. Fue ya, pastor, bendiciones. Estar con ustedes. Bendiciones. Gracias por bendiciones. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, vuelvan a su primera sala, el primer congreso, porque tenemos la plenaria con el pastor Daniel Medrazo. Hermana, disculpe, yo recién entro.
¿Con qué pastores han estado exponiendo de qué tema? Disculpen. Sí, ahorita desde las 2 de la tarde hemos tenido los talleres. No, con el pastor que se ha ido, el Franklin. ¿Qué tema es? En la mañana, el tema. El tema es... Franklin es, ¿no? Franklin. Sí, Franklin. De Ecuador. De Ecuador, hermana. 7 habilidades prácticas. ¿Pero qué talleres? Disculpe, ¿qué talleres? ¿Ya no va a dictar ya? 7 habilidades prácticas, ya no, hermana. Ya no, ya. No se preocupe que les va a llegar el material, no se preocupe, hermana. Ya. Entonces vuelvan al link del grupo del primer congreso. Ahí vuelvan para que entren ahorita la quinta plenaria. Ya, muchas gracias.